Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están siguiendo por medio de este medio. Estamos agradecidos a Dios por este día que el Señor nos ha dado y la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Yo quiero compartir con ustedes en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Quiero hablar con ustedes en forma breve acerca de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, para con su pueblo, para con sus hijos, y cuál es nuestro entendimiento acerca de esos propósitos y planes. Saben que muchas veces nosotros tenemos un pensamiento muy limitado en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Estamos en sí muchas veces limitados también por no solo el entendimiento, limitados por muchos factores que influyen. Pero nuestra fe tiene que estar enfocada no en nuestras limitaciones y no en las circunstancias, sino en Dios y en sus promesas. Porque las promesas de Dios están relacionadas con sus propósitos eternos. Quiero mirar con ustedes dos ejemplos. El ejemplo de Abraham. Yo quiero que ustedes puedan escucharme ahora. Yo voy a leer la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 15, donde Dios se le aparece a Abraham y le da una preciosa promesa. Génesis 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Gloria a Dios. La primera promesa que Abraham recibe es de que Dios va a ser su escudo. Le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. En una palabra, Dios le está diciendo a Abraham: no tengas temor, porque yo soy el que te cuido, yo soy el que te guardo, yo estaré contigo, te defenderé, te libraré. Y es una linda promesa. Pero Abraham tenía en pensamiento el galardón, y el galardón que él esperaba era un hijo. Él quería tener un heredero. Porque enseguida Abraham le responde al Señor: Señor, gracias, está bien que tú me cuides, me guardes, estés conmigo, pero yo no tengo hijo, no tengo prole, no tengo heredero, y tengo el mayordomo que es un damaseno sirio. Él va a heredar todo lo que yo tengo. Pero el Señor le dijo a Abraham: mis propósitos contigo son mayores de lo que tú piensas. Abraham estaba esperando recibir un hijo de parte de Dios. Eso era el entendimiento, lo que él esperaba como galardón, que Dios le dé un hijo. Pero el propósito de Dios era mayor que darle un hijo. El propósito de Dios iba más allá de darle un heredero a Abraham. Dios le dice: Abraham, quiero que salgas hacia afuera, sal fuera de tu tienda. Quiero que mires a los cielos y cuenten las estrellas, si puedes hacerlo. Así será de grande tu descendencia. Mire cuán grande era el propósito de Dios para este hombre, pero cuán limitada era la percepción o el entendimiento que Abraham tenía de ese propósito. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo primero que todo, para ayudar a Abraham a recibir ese propósito, que lo tenía que recibir en primer lugar por fe, Dios le cambia el nombre. Y Abraham significa que es un padre respetable. Pero Dios le pone el nombre de Abraham,
Le cambió el nombre, él se llamaba Abraham, pero ahora le puso Abraham. Y pasó de ser un padre respetable a ser un padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5 dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Antes te llamabas padre enaltecido o padre respetado, ahora serás llamado padre de una multitud. Mire, qué tremendo el propósito de Dios, hacerte padre de una multitud. El entendimiento de Abraham era ser padre de un heredero, de un hijo. Así ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces limitamos a Dios? Primero porque nos sentimos nosotros mismos limitados en nuestra capacidad, percepción, en tiempo, en lo físico, en muchas cosas. Pero Dios no está limitado ni por el tiempo, Dios no está limitado por el ambiente físico, Dios no está limitado por ninguna circunstancia. Dios no tiene límites. Y Él quiere que Abraham pueda entender algo, que si Dios ha dado una promesa, Él tiene la suficiente capacidad para poderla hacer una realidad. Y más adelante, en el capítulo 22, Dios le dio otra promesa a Abraham y lo bendijo. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Después que Abraham recibió a Isaac, fue probado. Dios probó la fe de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, pero Dios no se lo permitió. Dios solamente quería probar la obediencia de Abraham. Y como Dios dio la disposición de Abraham de obedecerle hasta el final, Dios le dio una bendición y una promesa. Dijo, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa simiente no era Isaac. Esa simiente no era Isaac. Esa simiente era el Señor Jesucristo. Ahora bien, como lo sé, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, tú estás mirando a Isaac, pero yo estoy mirando mucho más que a Isaac. Yo estoy mirando a mi Hijo Jesucristo, el cual vendrá del linaje de David. David es uno de los hijos, será de la tribu de Judá. Judá uno de los hijos de Jacob. Jacob es el hijo, uno de los hijos de Isaac. Y Isaac el hijo de Abraham. Miren el propósito de Dios, qué tremendo. Ahora bien, el versículo 13 de Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire qué tremendo. Cristo nos redimió a la cruz de la maldición de la ley, para que, dice, la bendición de Abraham, la bendición que le fue, ¿cuál fue la bendición de Abraham? La bendición de Abraham era, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces esa simiente es Cristo. Esa bendición nos alcanzase a nosotros los gentiles, que no éramos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? La justificación por la fe, la salvación por la fe en Jesucristo. El segundo ejemplo que quiero mirar con ustedes rápidamente de los propósitos de Dios y de cuán limitados nuestro entendimiento a ellos se encuentra en el libro de los Hechos. Dice la Escritura que después de que Cristo resucitó de entre los muertos, por 40 días se apareció a sus discípulos hablando acerca del reino de Dios. Y ahora voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Cristo habló con sus discípulos acerca del reino de Dios, de la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios tenía que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Para que nosotros podamos eso entenderlo, hay una palabra que dio el Señor en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 1. Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. ¿A qué se refería Cristo? Al reino de Dios viniendo con poder. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos. Muy bien. ¿Cuál era el entendimiento que los discípulos tenían acerca de ese propósito de Dios? Que ser bautizados con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo y la manifestación del reino de Dios en la tierra. ¿Cuál era el entendimiento? Ese era el propósito de Dios, pero ¿cómo lo entendían los discípulos? El versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos se entendían así: bueno, Dios va a cumplir su promesa, derramará su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que Israel sea salvo, para que el reino de Dios sea manifiesto dentro del territorio de Israel y el pueblo judío, el pueblo hebreo sea salvo. Bueno, ese era el entendimiento de ellos. ¿Era un entendimiento limitado? Sí, porque lo veían dentro de los límites de Israel. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios se ve en el versículo 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad en relación con Israel. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios, el propósito de Dios va más allá del entendimiento de los discípulos, va más allá de los límites de Israel, va hacia Samaria y hacia lo último de la tierra. Toca todas las naciones de la tierra. Ese es el propósito maravilloso de nuestro Dios. Queridos amigos, queridos hermanos que me están mirando, quiero decirles que el propósito de Dios para con nosotros es mucho más mayor de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos poder decir así, hasta imaginarnos. Por eso, para terminar, quiero leer las palabras del apóstol Pablo, el cual escribe a los Efesios, y también les dice que Dios en sus propósitos puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos y hasta oramos o pedimos. Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria ahora y por siempre. Dios puede hacer las cosas de una manera tan maravillosa, tan gloriosa, mucho más allá de nuestro entendimiento, mucho más allá de lo que pedimos o pensamos, porque Dios no está limitado, como ya lo dije, ni por las circunstancias, ni por el tiempo. No, Dios no tiene ningún tipo de limitaciones. Y Él quiere que nos enfoquemos en Él y pongamos nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Dios nos dice, como le dice a Abraham, que nosotros levantemos nuestra mirada hacia los cielos, pongamos nuestra confianza en sus promesas, porque Dios es fiel y Dios es el que hace realidad esas promesas en nuestras vidas. Dios quiere que, como los discípulos, no nos limitemos a nuestro territorio o nuestro ambiente, sino que Dios quiere que esperemos en Él, confiemos en Él, nos llenemos de Él, para que podamos ser sus testigos más allá de nuestro entendimiento, más allá hacia donde Dios quiere llevarnos y usarnos para que su nombre sea glorificado. Ahora vamos a orar. Y quiero que usted ponga en Dios su confianza, su esperanza. Ponga todo en las manos de Dios. Y recuerde,
Él es poderoso para hacer mucho más de lo que ahora vamos a pedir, mucho más para hacer de lo que usted y yo pensamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios de los discípulos. Señor, tú eres nuestro Dios. Y yo te pido ahora mismo por los que están escuchando, que tú les bendigas, que tú fortalezcas su fe como lo hiciste con Abraham, y que tú los llenes de poder, que el reino de Dios venga con poder a sus vidas y a sus hogares, como ocurrió en la vida de los discípulos, para que ellos puedan contar de tus grandezas y de tus obras y puedan ser tus testigos allí donde viven, pero no solamente donde viven, sino también en el territorio donde ellos se mueven, en la ciudad, en el país y hasta lo último de la tierra. Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, si hay alguien que está pasando una necesidad ahora mismo, yo te pido, tú puedes obrar y hacer mucho más abundantemente de lo que te pedimos o pensamos. Glorifica tu nombre en esa necesidad. Sorpréndele, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria ahora y por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.